La historia del boxeo está plagada de enfrentamientos que trascienden los títulos, los rankings y hasta las divisiones. Es justo lo que está en juego en septiembre, cuando Saúl Canelo Álvarez y Terence Bud Crawford se enfrenten en Las Vegas. Dos gigantes del boxeo, dos símbolos de una era, pero también dos hombres que ya no son lo que fueron. Lo que hace unos años parecía imposible, ahora es una realidad. Se verán las caras en una pelea que ha generado tanto emoción como polémica. Pero, ¿es esta pelea un regalo para los fans o un intento desesperado de estirar el legado de dos campeones que ya vieron pasar sus mejores días? Saúl Canelo Álvarez recuperó su estatus de campeón indiscutido de peso supermediano al vencer al cubano William Skull en Arabia Saudita. Una victoria que en el papel parece contundente, pero que sobre el ring dejó más dudas que certezas. Canelo no brilló. Fue una pelea monótona, con una de las estadísticas más pobres en la historia moderna del boxeo. Apenas 445 golpes lanzados entre ambos durante 12 asaltos. El mexicano lanzó solo 152 golpes, una cifra que no se veía en 4 décadas, desde que existen los registros de CompuBox. Canelo ganó, sí, pero lo hizo persiguiendo a un Skull que no quiso pelear, que se dedicó a correr, a evitar el contacto y a sobrevivir. Una estrategia que frustró al tapatío, que no pudo ni supo cómo cortar el ring y forzar una pelea más activa. Para muchos, esa noche en Riad no fue una victoria para recordar, sino una alerta. Canelo, a sus 34 años, lució más lento, menos explosivo y visiblemente desgastado. Tal vez fue el horario extraño en un país lejano, pero la imagen dejó más preguntas que respuestas. Pero lo más emocionante de esa noche no fue la pelea, sino lo que vino después. Turki Al-Sheikh, el hombre fuerte del boxeo saudí, subió al ring e hizo oficial lo que muchos querían y otros temían. Canelo versus Terence Crawford. Cara a cara en el medio del cuadrilátero, con los cinturones brillando y las cámaras encendidas. Crawford, vestido de gala, no dijo mucho, pero dijo lo suficiente. Será una de las mejores peleas de la última década. El reto está lanzado. La fecha está puesta. 12 de septiembre. El escenario: Allegiant Stadium en Las Vegas. Y la pregunta es inevitable. ¿Es esta pelea realmente lo que parece? Ambos han sido considerados entre los mejores, libra por libra de su generación. Canelo, con 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, ha sido campeón mundial en 4 divisiones diferentes y campeón indiscutido en supermediano. Su legado es indiscutible. Crawford, por su parte, presume un invicto de 41-0 con 31 knockouts, campeón mundial en 4 divisiones diferentes, y el hito histórico de haber sido campeón indiscutido en 2 categorías distintas, superligero y welter. De hecho, si Bud logra vencer a Canelo, se convertiría en el primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutido en 3 divisiones diferentes. Esa posibilidad por sí sola convierte esta pelea en un evento legendario. Terence Crawford, sin duda, es uno de los boxeadores más talentosos y completos de los últimos 20 años. Campeón indiscutido en peso ligero, campeón indiscutido en peso welter y actualmente campeón mundial de la AMB en las 154 libras tras vencer a Israil Madrimov. Llegaría con 38 años y con más de un año de inactividad al momento del combate con Canelo. Su última pelea, contra Madrimov, fue una sombra de lo que estamos acostumbrados. Crawford se vio lento, sin explosividad, con poca contundencia y muy lejos del dominio avasallante que mostró contra Errol Spence. Muchos se preguntan si fue una mala noche o si simplemente la edad y la inactividad ya le pasaron factura. Y si se vio mal en Super Welter, ¿cómo lucirá en supermediano
2 divisiones más arriba. Subirá de 154 a 168 libras. Y eso no es poca cosa. Pero Canelo tampoco está en su mejor versión. Su última victoria por nocaut fue en 2021 contra Caleb Plant. Luego perdió con Bivol y desde entonces ha encadenado 6 peleas ganadas por decisión, muchas de ellas ante rivales que no estaban a su nivel o que simplemente no ofrecieron resistencia. Su forma física se ha visto deteriorada. Ya no es el mismo que destruía a Callum Smith, a Saunders o a Plant. Hoy se le ve menos activo, menos agresivo y, sobre todo, más calculador. Da la impresión de que su prioridad es preservar su legado más que desafiar sus propios límites. Y sin embargo, sigue siendo campeón indiscutido. Sigue siendo el nombre más grande del boxeo latinoamericano. Y sigue teniendo un estilo que, si bien ya no deslumbra, puede ser suficiente para dominar a un rival que no esté preparado para la exigencia física de las 168 libras. Especialmente si ese rival viene de otra categoría, como Crawford. Lo que hace tan intrigante esta pelea no es el presente, sino el pasado. Canelo y Crawford han sido 2 de los mejores libra por libra de los últimos 10 años. Nunca salieron del top 10. Han sido boxeadores del año en su momento. Han unificado títulos. Han hecho historia. Ambos han dominado sus categorías como pocos. Pero este enfrentamiento llega tarde. No es el mejor Canelo. No es el mejor Crawford. Es la versión veterana de 2 gigantes que todavía quieren demostrar que les queda algo en el tanque. Por eso esta pelea es tan polarizante. Porque para algunos es una pelea histórica entre 2 leyendas. Para otros, es un duelo entre 2 figuras gastadas que buscan una última gran bolsa. Pero, aún así, el morbo es irresistible. Y las expectativas, enormes. Desde el punto de vista técnico, la pelea ofrece un contraste fascinante. Canelo es un boxeador contragolpeador, con excelente movimiento de cintura, combinaciones al cuerpo y un poder de golpe respetable. Es metódico, paciente y castiga con inteligencia. Pero su talón de Aquiles es el volumen. Lanza pocos golpes por asalto, y si no logra imponer su ritmo, puede ser superado por rivales más elusivos. Por otro lado, Crawford es un genio del ring. Puede boxear en guardia zurda u ortodoxa, pero en las 168 libras enfrentará a un oponente naturalmente más fuerte, más acostumbrado al castigo en esa división, y con una mandíbula que ha resistido golpes de auténticos pegadores. Físicamente, hay paridad en estatura. Crawford mide 1,73 metros, Canelo 1,71 metros, pero la diferencia de masa muscular, potencia natural y absorción de golpes es evidente a favor del mexicano. Crawford deberá moverse, marcar distancia y trabajar con el jab y los ángulos. No puede intercambiar con Canelo en corto. El tapatío, en cambio, buscará recortar el ring, castigar al cuerpo y quebrar a su rival poco a poco. Si logra arrinconar a Bud y reducir sus desplazamientos, la pelea se inclinará a su favor. Pero, ¿podrá su cuerpo soportar el castigo de las 168 libras? ¿Tendrá la resistencia para ir 12 rounds ante un hombre que ha estado compitiendo con hombres más grandes en esa división por años? ¿Podrá mantener la velocidad y movilidad que lo hicieron indescifrable en welter? Todo eso está por verse. Canelo contra Crawford es una pelea que puede salir por 2 caminos. O nos regalan una noche mágica, una guerra de estilos y orgullo, una clase magistral de técnica y voluntad, o nos dejan con un combate lento, sin arriesgar, entre 2 leyendas que ya no pueden dar lo mejor. No hay término medio. No se puede ignorar tampoco el factor comercial. Aunque ambos ya no están en su punto más alto, sus nombres aún resuenan con fuerza en todo el mundo. Canelo y Crawford
son marcas globales. Ambos han sido boxeador del año. Ambos han encabezado grandes carteleras. Y ambos, aunque lleguen con dudas, tienen el talento suficiente como para ofrecer un combate memorable. Será una pelea de generaciones, de legados, de estilos. Quizás no lleguen en su prime, pero siguen siendo dos monstruos del boxeo mundial. Pero una cosa es segura. Esta pelea se venderá como la pelea del siglo. Se dirá que es el combate que define una era. Y aunque tal vez ya no lo sea en lo deportivo, en lo simbólico, sí lo es. Porque representa el cierre de una generación dorada. Una generación que nos dio noches inolvidables o polémicas. ¿Y tú? ¿Crees que esta pelea será histórica o simplemente un gran negocio? ¿Puede Crawford hacer historia como campeón indiscutido en 3 divisiones? ¿O será Canelo quien reafirme su trono en las 168 libras? Lo sabremos en septiembre. Pero lo que ya sabemos es que el boxeo, una vez más, tiene toda nuestra atención. Si quieres conocer más sobre los grandes rivales estadounidenses que Canelo ha enfrentado a lo largo de su carrera, te invito a ver nuestro siguiente video. Dale click para verlo y descubre los detalles de esas batallas. No te lo puedes perder.